Hola, buen día. Mi nombre es Lauricela Chávez Bautista, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria. El día de hoy revisaremos los antecedentes de importancia para los padecimientos cardiovasculares correspondientes al módulo de cardiovascular para clínicas médicas. Iniciemos. Los objetivos de esta plática incluyen obtener mediante la entrevista clínica los antecedentes más importantes para un padecimiento cardiovascular. Además, interpretar los datos obtenidos y redactarlos de manera clara y completa. Iniciaremos con los antecedentes heredofamiliares. Estos tienen suma importancia en el interrogatorio debido a que el paciente comparte información no modificable a través de los genes, pero también guardan una relación debido a que comparten hábitos y estilo de vida. Además, es importante interrogar los lazos consanguíneos. Generalmente los de mayor relevancia van a ser familiares de primero y de segundo grado, que van a incluir a la familia más allegada, abuelos, tíos, hermanos, hijos. Durante la entrevista es importante interrogar sobre familiares de primer, segundo y tercer grado. Además, es importante conocer el estatus de estos familiares, si están vivos o ya fallecieron. En caso de que hayan muerto, se debe de documentar el diagnóstico por el que murieron, así como la edad en que se diagnosticó, el tratamiento que recibió, la edad del fallecimiento e incluso si se tuvo acceso a los certificados de defunción. Esto porque, como veremos más adelante, cada una de las cardiopatías tienen antecedentes y porcentajes de representación en la familia. Antecedentes heredofamiliares. Iniciaremos con las cardiopatías congénitas. La relevancia de preguntar durante la entrevista de manera encaminada al paciente si tiene familiares, sobre todo de primer y segundo grado, que hayan padecido o que se les haya detectado cardiopatías congénitas, radica en que el 5% de estas cardiopatías está asociado a alguna anomalía congénita a nivel del cromosoma. Además, el riesgo para un hijo de padecer una cardiopatía congénita, sobre todo si el padre o madre es portador, es hasta un 10%. Además, debemos investigar de manera dirigida síndromes genéticos que se encuentran asociados a cardiopatías, como antecedentes en la familia de síndrome de Down, síndrome de Turner, trisomía 13 o síndrome de Marfan. En la tabla que se ve en la parte inferior, podemos observar qué porcentaje total de todas las cardiopatías ocupan las cardiopatías congénitas, siendo de mayor relevancia la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. La cardiopatía isquémica representa una de las principales causas de muerte, alrededor del 60% de las defunciones. Es importante considerar que el riesgo coronario, en el caso de contar con antecedentes familiares, es independiente al riesgo externo, es decir, este riesgo no es modificable. Por ejemplo, si contamos con un familiar de primer grado que haya presentado una cardiopatía isquémica a una edad temprana, el riesgo para el paciente es de entre 2 a 5 veces mayor de padecer esta cardiopatía isquémica que un paciente que no tiene antecedentes en su familia. Además, están vinculados genes específicos para la predisposición a una cardiopatía isquémica, como el gen del angiotensinógeno, del fibrinógeno o alteraciones que producen aumentos del plasminógeno y la homocisteína, estos de origen hereditario. En cuanto a la cardiopatía reumática, en realidad lo que nos habla la literatura es que alrededor del 3 al 6% de la población muestra una predisposición genética a ser susceptible a desarrollar cardiopatía reumática. Recordemos bien que esto se relaciona con cuadros de faringoamigdalitis estreptocócica. Además,
estudios en gemelos nos han hablado de una concordancia de un 44% en gemelos monocigóticos y de un 12% en gemelos disigóticos. Algunas de las explicaciones sobre por qué existe esta susceptibilidad en la población para desarrollar o no la cardiopatía reumática está relacionada con los antígenos leucocitarios humanos clase 2, en específico DR7 y DR4. Además, se han identificado polimorfismos a nivel del factor de necrosis tumoral alfa que predisponen a que la faringoamigdalitis estreptocócica permita desencadenar una cardiopatía reumática. Una de las patologías en las que cobra mayor relevancia los antecedentes heredofamiliares es la hipertensión arterial sistémica. Alrededor del 30 al 40% de la variación interindividual de la tensión arterial en la población va a estar determinada de manera genética. Esto lo han demostrado estudios en gemelos en los que se observó que gemelos monocigóticos tenían mayor riesgo de presentar hipertensión que los gemelos disigóticos. Además, existen estudios de concordancia mayor entre hijos biológicos que entre los hijos adoptados. Esto encaminado a que se trata de un factor de riesgo no modificable, comparado con los factores modificables que se presentan en los hijos adoptados al mismo ambiente. Además, se ha demostrado que el tener a un padre o madre que sea hipertenso aumenta un 25% el riesgo de que el hijo padezca esta enfermedad. Si ambos son hipertensos, el riesgo aumenta hasta un 40%. Durante el interrogatorio de antecedentes heredofamiliares, se debe de buscar de manera dirigida alteraciones a nivel de la circulación periférica, como podrían ser la insuficiencia venosa periférica y las arteriopatías periféricas. En el caso de la insuficiencia venosa periférica, tenemos una incidencia familiar de hasta un 50%, esto debido a que la población genética desarrolla una susceptibilidad relacionada probablemente con alteraciones genéticas que produzcan incompetencia en las válvulas, malformaciones vasculares, ausencia congénita de válvulas o incluso alteración en la derivación arteriovenosa. El riesgo para los hijos, si ambos padres sufren de insuficiencia venosa, es de hasta el 89%. Esta disminuye si el padre o la madre la padecen, hasta un 47%. Y si no hay antecedentes de que ninguno de los progenitores padezca insuficiencia venosa, disminuye hasta un 20%. En el caso de las arteriopatías periféricas, es importante tener consideración de que se trata de un factor independiente, genético y no modificable. Está relacionado con el halotipo H2, que es el más frecuente. Sin embargo, los factores genéticos representan entre un 21 y un 48% la variabilidad de la enfermedad y el hecho de que se presente o no una enfermedad arterial periférica. Muy relacionado con las patologías que vimos en la diapositiva anterior, tenemos a la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Ambas cuentan con alta relevancia genética. Alrededor del 20 al 40% de los pacientes que presentaron alguna de esta patología contaban con un antecedente familiar. Además, se ha demostrado que el tener un familiar de primer grado que haya presentado un cuadro de trombosis venosa profunda o de tromboembolia pulmonar aumenta para el paciente 3.5 veces el riesgo de padecerla, asociado a mutaciones ya descritas, que se caracterizan por heredarse, como la mutación del factor 5 de Leiden, la mutación de la protrombina o factor 2, la presencia de un déficit de antitrombina, de proteína C o de proteína S, además
de que se debe descartar el síndrome antifosfolípido. Los niveles altos de lípidos, como colesterol y triglicéridos, también conocidos como dislipidemias, se engloban dentro de dos grupos principales, las dislipidemias primarias y las secundarias. Podemos considerar que las dislipidemias primarias son todas aquellas que tienen un origen genético y representan alrededor del 60% de los casos. En este grupo vamos a tener a la hipercolesterolemia familiar, hiperlipidemia familiar combinada, hipercolesterolemia poligénica e hipertrigliceridemia familiar. Todas estas presentan un patrón genético que es importante recabar en nuestro paciente para saber el riesgo que él tiene de presentar esta enfermedad. Es de gran relevancia interrogar al paciente sobre antecedentes en la familia de diabetes mellitus. Esto debido a que la enfermedad cardiovascular es la principal y más frecuente complicación de la diabetes. Debemos de recordar que existen diabetes poligénicas y monogénicas. Entre las poligénicas y más comunes tenemos a la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, y las monogénicas, también conocidas como MODY. La relevancia de preguntar estos antecedentes recae en el hecho de que si se tiene al padre o a la madre portadores de diabetes mellitus, el riesgo para el paciente de presentarla es de 2 a 3 veces mayor que la población general. Así como si ambos padres padecen diabetes, el riesgo para el paciente es de 5 hasta 6 veces más. Un dato importante que debemos interrogar en la familia del paciente es saber si alguno de ellos ha padecido, padece o padeció de obesidad. Esto debido a que el 5% de la obesidad es considerada de origen monogénico. Existen más de 130 genes relacionados con la obesidad y es de importancia porque finalmente se relaciona con otras comorbilidades, como veremos más adelante. Además, recordemos que actualmente la obesidad es considerada una enfermedad en sí misma, en la que hay un proceso de inflamación constante en el cuerpo. La Universidad de Reino Unido aporta que el 40% del índice masa corporal de un paciente es heredado de los padres. Además, que este porcentaje llega a aumentarse hasta un 60% por el ambiente en el que se desarrolla el paciente. Preguntar intencionadamente sobre si el paciente tiene algún familiar con diagnóstico de EPOC está relacionado con el hecho de que el 3% es de origen genético, asociado a un déficit de alfa-1 antitripsina. Además, este factor por sí mismo aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica y, como bien sabemos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica está altamente relacionada con el tabaco y esta a su vez con la presencia de cardiopatía isquémica. Además, debemos investigar sobre antecedentes de asma. Si uno de los progenitores es asmático, el paciente tiene alrededor del 25 al 50% de riesgo de presentar asma. Y si ambos padres son asmáticos, el riesgo se eleva hasta en un 75%. Además, la presencia de asma bronquial se asocia en un 60 hasta un 70% más riesgo de presentar un infarto agudo a miocardio. Todas las patologías que revisamos en las diapositivas anteriores son importantes de interrogar durante la entrevista de antecedentes heredofamiliares. Como pudimos observar, todas ellas conforman factores no modificables genéticos del paciente, que además infieren al paciente un porcentaje de riesgo de padecer estas patologías
y que por ello nos pueden dar pauta a establecer medidas preventivas para evitar el desarrollo de algunas de estas patologías en el paciente. Ahora bien, pasemos a los antecedentes personales no patológicos. Estos nos van a permitir delimitar el medio ambiente donde se desarrolla nuestro paciente, en el ámbito familiar, sociocultural y laboral. Además, debe de incluir los hábitos y costumbres a los que él se expone, como interrogar las horas de sueño, vigilia, uresis, apetito e incluso el tránsito intestinal. Dentro de los antecedentes personales no patológicos de importancia, debemos interrogar el lugar de nacimiento y residencia actual de nuestro paciente. Esto encaminado en la presencia de cardiopatías geográficas. Un ejemplo claro de ello es la altura a nivel del mar. Por ejemplo, países como Perú desarrollan cuadros de hipertensión arterial pulmonar, así como lugares cercanos al mar presentan una mejoría en cardiopatías. También nos permite delimitar zonas endémicas, como en el caso de México y su zona endémica de Chagas, la cual se asocia con la presencia de megacorazón y cardiopatías hipertensivas. Además, se debe interrogar sobre el nivel socioeconómico y cultural del paciente. Esto porque se ha demostrado que a menor Producto Interno Bruto de un país, mayor mortalidad por cardiopatía isquémica. Además, esto se relaciona con la capacidad adquisitiva del paciente para nivel de atención, medicamentos e incluso el consumo de alimentos específicos. Tenemos que interrogar sobre la ocupación de nuestro paciente, esto encaminado a patologías laborales, como por ejemplo, los veterinarios tienen predisposición a poder desarrollar quistes hidatídicos que afecten el corazón. Los carniceros ganaderos pueden asociarse a brucelosis, triquinelosis y cisticercosis cardíaca. Además, los obreros que trabajan en minas de carbón o de asbesto pueden presentar alteraciones a nivel del parénquima pulmonar que condicionan la oxigenación y con ello alteraciones a nivel cardíaco. Los cuidadores de aves, sopladores de vidrio, también son casos de patologías laborales asociadas a alteraciones pulmonares y cardíacas. Se habla también de la afectación que sufre a nivel de miocardio de pacientes, directores o médicos quirúrgicos e incluso abogados. Esto por los niveles de tensión que desarrollan, que se asocia con mayor frecuencia de infartos a miocardio. Durante la entrevista al paciente debemos interrogar ámbitos de la higiene personal, sobre todo dental. Como podemos observar en las imágenes, aquí tenemos la presencia de un absceso periodontológico. En este caso, esta patología nos condujo a lo que observan en la radiografía, una mediastinitis secundaria a un absceso maltratado. Este absceso puede conllevar a una angina de Ludwig, que va a ser una patología de origen odontogénico que se complica al comunicarse hacia las fascias del cuello y posteriormente ingresar al mediastino, algo que puede llegar a ser altamente mortal. Además, se ha comprobado que la periodontitis se relaciona con mayor riesgo de enfermedad cardíaca, así como la mala salud dental aumenta el riesgo de tener bacteremias. Esto, si bien recordamos, produce aumento e implantación de las bacterias a nivel de las válvulas, que a largo plazo puede concluir con estenosis, vegetaciones y alteraciones a nivel
de las válvulas cardíacas. La pérdida de piezas odontológicas está altamente relacionada con coronariopatías. Otro dato importante a obtener durante el interrogatorio de los antecedentes personales no patológicos va encaminado a la alimentación y la presencia de alguna intolerancia alimentaria. Debemos indagar el apego que tiene nuestro paciente hacia el plato de buen comer e incluso interrogar si lo conoce. Además, si detectamos la presencia de una dieta inadecuada, específicamente para padecimientos de origen cardiovascular, debemos preguntar sobre el consumo de sal, grasas, carbohidratos e incluso si hay intolerancias a algún alimento. Ahora bien, en cuanto a dietas veganas o ovo-lacto-vegetarianas, se debe de descartar la presencia de desnutrición o anemia concomitante que pudieran comprometer e incluso desarrollar cardiopatías. Las malas condiciones de habitabilidad pueden exponer a las personas a una serie de riesgos para la salud. Por esto, es importante que cuando interrogamos al paciente sobre su vivienda, indaguemos sobre los materiales de construcción, los datos de hacinamiento, si cuenta con todos los servicios, cada cuánto se realiza la limpieza, si se pertenece a una comunidad rural o urbana. Las bajas temperaturas y la dificultad o el costo elevado para calentar un hogar afecta a la salud respiratoria y cardiovascular, mientras que temperaturas altas dentro de viviendas interiores puede causar enfermedades y aumentar la mortalidad por causas cardiovasculares. Ahora bien, la contaminación del ambiente de interiores ocasiona la presencia de diferentes enfermedades no transmisibles, daña la salud respiratoria y cardiovascular, se asocia a irritaciones, reacciones alérgicas e incluso a mayor frecuencia de asma. Asimismo, el hacinamiento en las viviendas aumenta el riesgo de exposición a enfermedades infecciosas. La insuficiencia en servicios como el suministro de agua y el saneamiento afecta al cuidado de los alimentos y de la higiene personal. Por lo tanto, facilita que se contraigan infecciones de transmisión y algunas de ellas pueden contrarrestar con cardiopatías. Preguntaremos al paciente sobre sus actividades diarias, encaminados a buscar la presencia de sedentarismo y si realiza actividades de recreación, sobre todo actividad física. Si bien, entre más sedentarios, mayor es el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, la asociación con hipertensión arterial sistémica, un mal perfil lipídico e incluso la resistencia a la insulina. Además, debemos preguntar si el paciente practica algún deporte de alto impacto. Si existe, debe de descartarse la alteración asociada a arritmias o a cardiopatía dilatada. Además, en este aspecto, interrogaremos también relaciones interpersonales que sirvan de apoyo al paciente. Como siguiente paso en la entrevista, tenemos que investigar los antecedentes personales patológicos, encaminados a investigar detalladamente todos los padecimientos que presente el paciente desde su nacimiento hasta la actualidad, interrogando antecedentes congénitos, alérgicos, crónico-degenerativos, oncológicos, traumáticos y transfusionales. Interrogaremos sobre el consumo de alcohol, la cantidad
el patrón y la frecuencia de consumo son relevantes para la presencia de cardiopatías. El consumo de cantidades bajas a moderadas de alcohol, hablando de entre 1 a 2 medidas estándar, nos ofrece una menor morbimortalidad por cardiopatías. En cambio, el consumo de cantidades mayores a 2 medidas estándar se relaciona con la presencia de miocardiopatía alcohólica y arritmias. Se ha observado que entre un 20 a 50% de las miocardiopatías dilatadas se asocian al consumo de alcohol. También debemos de preguntar sobre toxicomanías. Sobre todo, debemos encaminarnos en el consumo de cocaína, droga que por sí misma produce vasoespasmo y altamente aumenta la frecuencia del infarto agudo a miocardio. Además, otra droga que debemos preguntar es el consumo de marihuana, quien presenta dos fases. En la fase inicial, se asocia a taquicardia y crisis hipertensiva. Posterior a la ingesta, hay una bradicardia y la presencia de hipotensión. No debemos olvidar preguntar sobre el consumo de tabaco. La relación existente entre tabaquismo y enfermedad cardiovascular está ampliamente demostrada. El consumo de 10 cigarrillos al día incrementa entre un 18 a un 30% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. La enfermedad cardíaca en un fumador aparece 10 años antes que en un paciente no fumador. Además, debemos destacar que el fumador pasivo tiene un incremento de hasta un 20% de padecer alguna cardiopatía. Cuestionar si el paciente es portador de alguna malformación cardiovascular, como persistencia del conducto arterioso, comunicación interauricular o comunicación interventricular, entre otras, es importante para descartar el seguimiento, la evolución y el tratamiento que se mantendrá. En algunos casos, el paciente no conoce el diagnóstico específico de la patología. Por ello, podemos preguntar sobre el conocimiento de soplos durante su infancia. Comentaremos con el paciente si tuvo cuadros de faringoamigdalitis estreptocócica de repetición, aunados al probable diagnóstico de una cardiopatía reumática. Debemos preguntar si se dio manejo, si se llegó al diagnóstico, cuánto tiempo recibió el tratamiento. Esto encaminado a vigilar si presenta secuelas de una cardiopatía reumática maltratada. Cuestionaremos si el paciente es portador de hipertensión arterial sistémica y qué cifras tensionales maneja. Además, también preguntaremos si es portador de dislipidemia. Si el paciente no conoce el término, debemos preguntarle si sufre de alteraciones a nivel de grasas, como alteraciones en el colesterol o triglicéridos, qué niveles maneja, cuánto tiempo de evolución lleva, cuándo realizaron el diagnóstico. Intencionadamente preguntaremos si posee cardiopatía isquémica, si ha sufrido de un infarto, angina o alguna alteración. De todas estas patologías, preguntaremos el tiempo de evolución, si ha recibido tratamiento y cómo se mantienen actualmente sus controles. Durante la entrevista ahondaremos sobre diabetes mellitus y obesidad. En caso de que el paciente sea portador de alguna de ellas, debemos de conocer el tipo de diabetes, el tiempo de su diagnóstico, la evolución que ha presentado, si ha recibido tratamiento
y si actualmente presenta complicaciones. En cuanto a obesidad, tenemos que preguntarle al paciente si conoce su índice de masa corporal, su peso, talla e incluso si conoce sus circunferencias a nivel de cintura y cadera. Preguntaremos si el paciente padece insuficiencia venosa o arterial periférica. Generalmente lo van a referir como presencia de varices o asociado a los síntomas característicos, sensación de ardor, hinchazón, pesantez y dolor a nivel de miembros inferiores. Si ha recibido tratamiento, diagnóstico y cuál ha sido la evolución de su patología. También debemos interrogar sobre portar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en caso de que se haya diagnosticado bronquitis crónica o enfisema, cuándo se realizó el diagnóstico, cómo ha llevado su manejo, cuál es el seguimiento y cómo ha evolucionado con esta enfermedad. Por último, pero no menos importante, dentro de los antecedentes personales patológicos, ahondaremos en el uso de fármacos, sobre todo de índole AINES, anticoagulantes, diuréticos, hormonas tiroideas. Todas estas influyen a nivel del sistema cardiovascular. Además, el hecho de que el paciente tome estos medicamentos nos debe llevar a indagar el hecho de por qué los toma y con ello llevarnos a un diagnóstico. Así también debemos preguntar sobre cirugías previas, sobre todo aquellas que involucren corazón, vasos y válvulas. Tenemos que considerar en este índole el hecho o el antecedente de haber sido operado de alguna intervención que involucre vasos periféricos causados por insuficiencias arteriales o venosas. El antecedente de transfusiones sanguíneas, el año en el que se realizó la transfusión, ante el riesgo de adquirir alguna infección que pueda tener relevancia a nivel cardiovascular, como infección por virus de hepatitis C y B, e incluso infección por VIH. Además, debemos de no olvidar preguntar si el paciente es alérgico a algún alimento, medicamento, lo cual predispondrá al desarrollo de atopias e incluso asma y, en casos severos, anafilaxia. Para finalizar con los antecedentes de importancia para las patologías cardiovasculares, tenemos a los antecedentes ginecobstétricos. Dentro de ellos vamos a mencionar la menarca, menopausia, fecha de última menstruación, número de embarazos, partos, cesáreas, abortos, inicio de vida sexual activa y número de parejas sexuales. Antecedentes ginecobstétricos que muestran una alta relevancia para el riesgo cardíaco son los siguientes. Administración de hormonales en cualquier etapa de la vida. Enfermedad hipertensiva durante el embarazo. Multiparidad. Periodos intergenésicos cortos. Menopausia. Terapia de reemplazo hormonal. En la siguiente diapositiva veremos ejemplos de realización de entrevistas para obtener los antecedentes que hemos visto durante esta presentación. Espero sea de utilidad. Gracias. En este video realizaremos una breve entrevista para localizar los antecedentes de importancia para enfermedades cardiovasculares en un paciente. Igualmente, iniciaremos con entablar una buena relación y presentarnos con el paciente. Buenas tardes, soy la doctora Chávez. Le voy a realizar unas preguntas para su interrogatorio de historia clínica. ¿Qué edad tiene? 61. ¿Vive en casa propia, prestada, rentada? Propia.
¿Los materiales de construcción de su vivienda son perdurables? Sí. ¿Cuántas personas viven en su casa? 6. ¿Con cuántos cuartos cuenta? 4. ¿Come frutas, verduras? Sí. Más o menos en los 7 días de la semana, ¿cuántos días come carne? 4. ¿Carnes rojas o carne blanca? Carne roja. ¿Cuántos días a la semana come verduras? 3. ¿Cuánta agua toma al día? 2 litros. ¿Hasta qué grado estudió? Preparatoria. ¿A qué se dedica? Al hogar. ¿Cuántas veces al día se lava los dientes? 2. ¿Cada cuánto se baña? Tercer día. ¿Convive con animales? Sí. ¿Qué animales? Un perrito. ¿Únicamente tiene eso de mascota? Sí. ¿Cuántas veces a la semana hace ejercicio? Tengo los pajaritos. Diario. ¿Diario? ¿Cuánto tiempo? Media hora. Ok. Le haré preguntas sobre sus antecedentes heredofamiliares. Incluye a familiares del primero y segundo grado, es decir, padres, hermanos, hijos y abuelos. ¿Alguno de los que les mencioné padece alguna enfermedad congénita como malformaciones cardíacas o soplos? Sí. ¿Quién? Mi hermana Concepción. Bonifacia se llama. ¿Su hermana qué enfermedad padece? El corazón, diabetes, hipertensión. ¿Ella vive o ya murió? Ya murió. ¿Conoce el diagnóstico por el que murió? Sí. ¿De qué murió? De COVID. ¿Sabe a qué edad le diagnosticaron a ella diabetes e hipertensión? No. ¿Sabe qué tratamiento llevaba? No. ¿Alguien que haya padecido alguna alteración congénita en su familia? ¿Antecedentes de síndrome de Down? ¿Síndrome de Turner o alguna alteración cromosómica? Tengo pero un medio hermano. ¿Alguien en su familia padece enfermedades de lípidos como colesterol y triglicéridos? Sí, mi esposo. No, dentro de sus No. familiares de consanguinidad. Esto incluye a hermanos, No. papás y abuelos. ¿Alguien de sus familiares padece de obesidad? Sí, mi hijo. ¿Alguno de sus familiares tiene antecedente de infarto? No. ¿Alguno de ellos padece enfermedades cardíacas? No. ¿Alguno de ellos padece insuficiencia venosa o varices? ¿Enfermedades pulmonares, asma o alergias? No. Ok. Antecedentes personales patológicos incluye todas las enfermedades que usted pudiera tener desde el nacimiento hasta ahorita. ¿Se conoce usted diabética? No. ¿Es hipertensa? Sí. ¿A qué edad le diagnosticaron la hipertensión? A los 36 años. ¿Qué tratamiento toma? La pastilla de nifenipino. ¿Cada cuánto la toma? 2 veces al día. Por la mañana y por la noche. ¿Sabe qué presiones maneja? No. ¿Alguna vez ha presentado alguna crisis hipertensiva? ¿O aumento súbito de la presión? No. ¿Padece de usted obesidad? Sí.
¿Padece de alguna enfermedad de lípidos como triglicéridos o colesterol alto? Sí. ¿Recibe algún tratamiento? No. ¿Desde cuándo le diagnosticaron que tiene enfermedades de lípidos? Desde el año pasado. ¿Es usted asmática? No. ¿Alérgica a algún medicamento o alimento? No. ¿Padece de POC o alguna enfermedad pulmonar? No. ¿Padece de alguna enfermedad cardíaca, soplos o alteraciones del ritmo? No. ¿Fuma? No. ¿Fumó en algún momento de su vida? No. ¿Toma? No. ¿Ha llegado a tomar? No. ¿Drogas? No. ¿La han operado? Sí. ¿De qué? De la vesícula. ¿Hace cuánto tiempo? Hace ya 14 o 12 años. Porque me operaron ¿Le han de- puesto de- sangre? No. ¿La han operado del corazón? No. ¿Tiene alguna otra cirugía aparte de la vesícula? Sí, cesáreas. Ok. Antecedentes ginecológicos. ¿A qué edad empezó a arreglar? A los 11. ¿Cada cuánto presentaba su ciclo? Cada mes. ¿Cuánto duraba? 4 días. ¿Actualmente todavía menstrua? No. ¿A qué edad fue la última menstruación? A los 50 años. ¿Cuántas veces ha estado embarazada? 3. ¿Todos fueron partos o cesáreas? Los 3 fueron por cesárea. ¿Abortos? Y uno. ¿En alguna de sus embarazos llegó a desarrollar hipertensión? Sí, ¿En cuál? en el tercero. ¿Después de ese embarazo desarrolló hipertensión o ya Sí. la padecía? No, después del embarazo. ¿En algún momento se expuso o tomó hormonales? No. Gracias. Para el interrogatorio de los antecedentes patológicos, no patológicos y heredofamiliares en la entrevista, tenemos que iniciar con la presentación y poco a poco ir desarrollando cada uno de los temas. Buen día, mi nombre es Laura Chávez. Haremos unas preguntas para interrogar sobre sus antecedentes personales. La primera parte va a incluir a familiares cercanos de primer y segundo grado. Esto incluye a padres, hermanos y abuelos. ¿Alguno de ellos ha padecido alguna malformación congénita o alguna cardiopatía congénita? No, ninguno. ¿Tiene algún familiar que haya padecido síndrome de Down, No, síndrome de Turner, tampoco. hipertensos en su familia, No, diabéticos? sí, ¿Quién era el familiar? mi madre. ¿Ella vive o ya murió? Ya murió ¿A qué edad murió? de 96 años. ¿Usted conoce el diagnóstico del fallecimiento? No, ¿Cuánto tiempo fue diabética? como unos 25 años. ¿Sabe a qué edad le diagnosticaron diabetes a su madre? No, ¿Algún familiar padece alteraciones en las grasas como triglicéridos o colesterol? no, ¿Algún familiar, ya sea hermano, papás, abuelos, que sean obesos o hayan padecido de obesidad? ninguno. ¿Antecedentes de infarto en cualquier familiar? No, ninguno. ¿Cardiopatías o fiebre reumática? Tampoco. ¿Antecedentes de algún familiar con problemas a nivel de insuficiencia venosa o arterial en los miembros pélvicos? ¿O bien conocido como varices? No, ¿Alguno de ellos que haya padecido alguna enfermedad pulmonar? tampoco. ¿Asma?
Tampoco. ¿Infecciones en la garganta de repetición? Tampoco. Ok. Pasaremos a la parte de sus antecedentes personales sobre padecimientos. ¿Usted es diabético? Sí, ¿Desde hace cuánto le diagnosticaron la diabetes? como 25 años, ¿Qué edad tenía? como 40. ¿Qué tipo de diabetes tiene? Creo que es la 2. ¿Qué medicamentos toma para su control? Glimeclamida y acarbosa. ¿Cómo los toma? Una pastilla de cada una en la mañana y otra de cada una en la noche. ¿Sabe cómo están sus controles de glucosa en el último mes? No, ¿Es usted hipertenso o sufre de presiones altas? no, ¿Obesidad? tampoco, ¿Sabe si tiene alguna enfermedad relacionada con alteraciones en las grasas como colesterol, triglicéridos? no, ¿Asma? tampoco. ¿Fuma? Sí, ¿Cuánto tiempo ha fumado? como 40 años, ¿A qué edad inició a fumar? como a los 18 años. ¿Cuántos cigarrillos al día consume? Actualmente como 4. Anteriormente, ¿cuánto? Como unos 8 o 10. ¿Desde cuándo disminuyó la cantidad de cigarrillos? Hace como 2 años. ¿Alcohol? Nada, ¿Ha probado alguna droga? ninguna. ¿Lo han llegado a operar? Del apéndice ¿Hace cuánto tiempo? hace como 40 años. ¿Alguna complicación durante la cirugía? Ninguna, ¿Lo han operado del corazón? no, ¿Padece alguna enfermedad del corazón o cardíaca? no, ¿Le han puesto sangre? no, ¿Antecedente de alergia a algún medicamento o alimento? ninguno. Ok. Antecedentes personales no patológicos. ¿Vive en casa propia, prestada, rentada? Propia, ¿Cuenta con todos los servicios? sí, ¿A qué se dedica? trabajo en un laboratorio de mecánica de suelos. ¿Cuántas veces al día se lava los dientes? 2, ¿Cada cuánto es el baño? 2, ¿Cada cuánto se baña? diario, ¿Realiza alguna actividad física? no, ¿Cuántas horas al día pasa sentado aproximadamente? como unas 5. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. En esta última diapositiva les presento la bibliografía utilizada para la realización de este video. Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y espero les haya servido el material otorgado. Que tengan un buen día.